Vayan a Mateo 9, capítulo 9, versículo 35. Mateo 9:35. Y vamos a retomar tantito lo que vimos ayer. Ayer vimos que la mies es mucha y que Cristo le dice a sus apóstoles que le rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros. Luego en el versículo 1 del capítulo 10 vemos cómo Jesús se hace el Señor de la mies. Amén. ¿Por qué? Porque los selecciona a sus 12 discípulos y Él los envía. 9. Entonces, 35. Nada más el Señor de la mies tiene la capacidad de hacer eso. Escoger a sus obreros, ¿sí? Y mandar a cosechar. Entonces Jesús hace eso en Mateo 10:1 en adelante al 4. ¿Sí? Entonces Él se convierte en el Señor de la mies y Él se declara en el Señor de la mies. También vimos que el contexto es los 12 discípulos y en el versículo 2, capítulo 10, dice, en el 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ok? Ahora dice que le dio potestad ¿a quién? A su discípulo. A sus 12 discípulos de echar toda enfermedad fuera o sanar toda enfermedad y echar todo, sí, Toda espíritu dolencia inmundo fuera. ¿Ok? Ahora aquí, más abajito aparece la lista a quienes le dio esa autoridad. Y empieza a nombrar a los 12 discípulos. Aquí yo no aparezco, hermano. Mi nombre en la Biblia no viene. Dice, y le dio autoridad a sus 12 discípulos de echar fuera demonios y sanar y resucitar. ¿Ok? Amén. Aquí no está mi nombre. ¿Sí? Ni nadie de nosotros estamos aquí. ¿Ok? Nosotros vamos a ir ahorita, vamos a ir más adelante, cómo es necesario entender el contexto para ver qué está hablando Cristo. ¿Sí? Luego en el 4 dice, 10:4 dice, bueno, termina ahí en el 10:4, pero escuchen, ayer vimos que Cristo llamó a sus discípulos. Amén. Sí, a sus discípulos, no llamó a cristianos. Discípulo, la palabra discípulo y la palabra cristiano o cristianismo no es lo mismo. El discípulo hace lo que su maestro le manda. Amén. ¿Sí? El cristiano a veces no hace lo que el maestro manda. Son personas distintas. No todo el que vaya a una iglesia o se diga cristiano es discípulo. El discípulo hace lo que el maestro le manda. Amén. 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 Bueno, hasta ahí nos quedamos ayer. Voy a leer el versículo 5, 6 y 7. ¿Sí? Y los vamos a entender. Dice, a estos 12 envió Jesús. Y si ustedes ven, tiene ahí, la mayoría de sus Biblias tiene un encabezado que dice, ¿cómo dice el encabezado? Misión de los 12. Misión de los 12. No es mi misión. Lo que yo estoy leyendo no es mi misión. Dice misión de los 12. ¿Ok? Amén. No estoy diciendo otra cosa.
Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El 7, y yendo, predicar, ¿qué? Diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, fíjense todo lo que nos está diciendo ahí. Sí. ¿Qué le dio instrucciones a quién? A los 12 discípulos. A los 12. Es misión de los 12. Sí. Luego dice en el 5, por caminos de gentiles No vayáis. no vayáis, ni ciudad de samaritanos, sino ¿dónde? A las ovejas perdidas de la casa de A las Israel. ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, yo en un principio les dije que mi nombre no está aquí. Porque si mi nombre estuviera aquí y este pasaje lo agarro para mí directamente, yo no tendría que ir a predicarle a los gentiles ni a los samaritanos. Tengo que ir a Israel, a las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí? Entonces, a mí Cristo aquí no me está dando potestad para revivir personas, para sanar enfermos, ¿sí? Ni echar espíritus inmundos fuera. Aquí a mí no me está diciendo eso. Siempre son los 12. Los 12. Misión de los 12. Amén. Ahora, gentiles, samaritanos y ovejas perdidas de Israel. Nosotros somos gentiles. Los samaritanos, ¿quiénes eran? Los de Samaria. Los de Samaria, que son las 10 tribus Perdidas. perdidas. Más atrás, eso luego lo vamos a aprender, más atrás en la historia bíblica, cuando Salomón muere, Dios divide a Israel por causa del pecado de Salomón. ¿Sí? Entonces Salomón muere y Dios divide a Israel. ¿Sí? Y se empieza a conocer como las 10 tribus o la casa de Israel, ¿sí? El reino de Judá, el reino del norte y el reino del sur. Todo eso lo vamos a ver en el Antiguo Testamento siempre. Y tenemos que ir identificando, porque hay profetas donde Dios envió solamente al reino del norte y hay profetas donde solamente los envió al reino del sur. ¿Sí? Ahora, gentiles, samaritanos y Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de Israel? Nosotros hemos visto en los otros días que en Juan se habla mucho del pastor o el buen pastor y de las ovejas perdidas de Israel. Las ovejas perdidas de Israel son el remanente profetizado. Dios del reino del norte y del reino del sur iba, ¿sí?, a sacar personas de los dos reinos y iba a ser un solo pueblo de los dos reinos. ¿Sí? Amén. Esas son las ovejas perdidas de Israel, el remanente. Ahora, dice, todo esto lo vamos entendiendo. Sí. ¿Sí? A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. ¿Sí? Ya vimos las instrucciones, que no prediquen a gentiles ni a samaritanos, ni a ovejas, sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué nada más a las ovejas perdidas? Porque
el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Jesús está diciendo es que ya no hay tiempo, que las profecías se están cumpliendo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver en el versículo 23. 10:23. 10:23. Es el mismo tema en el 10:23, ¿ok? Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora fíjense, en el 5 al 7 que leímos, los manda a predicar a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? Amén. Si nosotros seguimos leyendo, llegamos al 23, que dice, de cierto les digo que no les dará tiempo de recorrer todo Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esto es importante. ¿Por qué? Por eso les dije, aquí no aparecemos nosotros. Es algo para los 12 discípulos. Porque a los 12 discípulos no les dio tiempo de recorrer todo Israel y vino el Hijo del Hombre. Aquí dice esto, lo voy a volver a leer. Dice el 23, 10:23. Cuando os persiguen esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora, ¿los discípulos siguen vivos? No. No. ¿Israel existe como en la antigüedad? No. Solo hay una ciudad, Jerusalén. No hay nada más. ¿Sí? Ya no hay Samaria, ya no hay... Las 12 tribus. Sí, ya no hay 12 tribus, ya no hay nada. ¿Sí? Solo hay una capital llamada Jerusalén, que hoy nosotros nos conocemos como Israel. ¿Ok? Pero los 12 discípulos ya no están vivos. ¿Sí? Ya no están todas las ciudades que aparecen aquí. Tampoco. Y Cristo dice, no les va a dar tiempo de recorrer todas las ciudades antes que el Hijo del Hombre venga. ¿Qué significa? Que el Hijo del Hombre ya se cumplió. Amén. ¿Sí? Amén. Ahora, el Hijo del Hombre es una frase, es un título, y esa frase o título está relacionada con juicio. Con juicio. ¿Sí? Ahora, si los discípulos ya murieron, ¿qué juicio? ¿Ese juicio está por venir? No, ya fue. Ya pasó. Lo estamos leyendo. Comisionan a los 12. Comisión de los 12. Le da potestad a los 12. Luego dice que no tendrán tiempo de recorrer todas las ciudades antes que venga el Hijo del Hombre. Si nosotros dejamos nuestra doctrina a un lado, nosotros leemos claramente que si los discípulos están muertos y todas esas ciudades ya no existen, es porque ya fue. Es más claro que el agua. La escritura se vuelve muy clara cuando no tenemos doctrina. ¿Sí? Ahora,
Más adelante vamos a estudiar esa frase, la venida del Hijo del Hombre. En sí. Lo que nos vamos a enfocar hoy es esto. En el 7 dice, y yendo, en el 7 dice, predicar diciendo ¿qué? El reino de los cielos El reino de los cielos se ha acercado. Cristo empezó su ministerio predicando eso. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también empezó a predicar. El reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Sí? Vamos a Mateo 15, 21-24. Y vamos a entender poco a poco qué es el reino de los cielos. Amén. Amén. Mateo 15, 21 Al 24. al 24 dice. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Ahora, ¿existe Tiro y Sidón hoy? Ya no existe. ¿Sí? Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. En el 24 dice, este es el que nos interesa, dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es lo mismo que estamos leyendo en Mateo 10. No soy enviado a ti, sino a ellos. Pero si nosotros seguimos leyendo, esa mujer fue salva de todos modos. ¿Ok? Amén. Ahora, las ovejas perdidas en los Nuevos Testamentos no somos nosotros, es el remanente de Israel profetizado en los profetas. Amén. Lo hemos estado viendo. ¿Sí? Ahora, vamos a checar, vamos a ver que en Mateo 10, del 5 al 7, restringe, ¿sí?, dónde se va a predicar. Y lo restringe solamente, ¿dónde? A las remanentes. En Israel. En Mateo 10 dice, A las ovejas perdidas. sí, sino id en el 6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús ahí en Mateo 10, antes de su muerte, restringe la predicación, ¿dónde? En Israel. A Israel nada más. Ahí lo restringe. Pero cuando Él resucita, vemos que cambia esa restricción, ¿sí?, y libera a los apóstoles. Les quita la cerca y los libera para que vayan más allá de Israel. ¿Por qué? Porque ya se había cumplido una de las primeras profecías. Amén. Y entonces se tenían que seguir cumpliendo las siguientes profecías. ¿Sí? Esto es importante, sí, porque esto está profetizado en Daniel. Ahorita vamos a ir a Daniel, porque es importante. Porque Dios existe, Dios es verdadero y se profetizó antes y se cumplió. Amén. ¿Sí? Vamos a Mateo 28. 28. 18. Es el último capítulo de Mateo y uno de los últimos versículos.
18. Dieciocho. 28. Pero vean que arriba tienen un encabezado, un título. 18. ¿Qué dice? El informe de la guardia. La La grabación comisión. La gran comisión. La dice gran aquí. comisión. Ah, ¿Usted lo tiene? Sí. Ah, bueno. Dice la gran comisión. ¿Ok? Ahora, la gran comisión es después de la resurrección. ¿Sí? amén. Lo que vamos a leer ahorita es cuando Cristo ya está resucitado. Ahora, antes de que muriera, restringe a los discípulos que solamente en Israel. Amén. Y después de que Él resucita, escuchen lo que les dice en el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vieron cómo antes de su muerte Jesús los manda a Israel nada más. ¿Por qué? Porque se tenían que cumplir profecías. Y después de su resurrección los manda ¿a dónde? A todas las naciones, gentiles y samaritanos. ¿Sí? Amén. Y es lo que vemos en Hechos, en el libro de Hechos. ¿Sí? Como los apóstoles van a samaritanos y a israelitas, y Pablo va y es comisionado a los gentiles. ¿Sí? Amén. Ahora, yo les voy a hacer aquí un comentario. El versículo 19, ¿sí? Lo hago porque a lo mejor nos están viendo. Y alguien puede decir que el versículo 19 está mal traducido o agregado. En algunas versiones no dice, ¿sí?, bautizarlos en el nombre del Hijo y del Padre y el Espíritu Santo. En algunas versiones no dice eso. En algunas versiones solamente dice, id y bautizarlos en mi nombre. ¿Ok? Y hay referencia donde en el año 400 la Iglesia Católica pudo agregar ahí el nombre del Padre y del Hijo para llevar a cabo una doctrina. ¿Ok? Pero si ustedes leen, hay muchas versiones que no tienen el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, solo tienen en mi nombre. Y esto concuerda cuando empieza a bautizar, ¿sí? Juan y Cristo se bautizaban en el nombre de Jesús. de Jesús, no de los tres. ¿Ok? Amén. Eso lo podemos ver después, pero esta referencia luego por si alguien ve el video. Bien, ahora vemos cómo cambia ya y los libera un poco, ¿sí? O mucho, a todas las naciones. Ahora, ¿qué predicaban? Ir y predicar, ¿qué? Que guarden los mandamientos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? En el 10, vamos a regresar en el 10. Yes. Lo mismo dice que fueran y les predicaran ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué reino? Jesús. El reino de Jesús. Vamos a ver a Mateo 14:15. Mateo 14. 14:15. Y vamos a empezar a descubrir cómo hablan del reino y el reino y el reino.
y el reino. Dice Mateo 14, 15. Dice, oye, 14, 14 y 15, perdón. ¿qué? Ah, 14. Capítulo 14, versículo... No, 14. Mateo 24 les digo. Ah. Mateo 24. Ah, Mateo 24, 14. Mateo 24, 14 y 15. 24, 15. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá El el fin. Chan, chan, chan. Lo voy a volver a repetir y escuchen. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá El el fin. fin. Voy a pasar al 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y empezamos a entrar en cosas difíciles. ¿Sí? Yeah. Ahora dice que será predicado el evangelio en todo el reino. No, perdón, el evangelio del reino. Y nosotros vimos en Mateo 10 que dice: id y predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dice que cuando este mensaje del reino se predique, el fin vendrá. ¿De qué fin estamos hablando? De Jesús. Fíjense, si los apóstoles ya están muertos, los apóstoles ya predicaron a Israel. Nosotros vimos en Mateo 10, 23, que dice: no les dará chance de recorrer todas las ciudades antes que venga El Hijo del el Hombre. Hijo del Hombre. Juicio. Juicio. ¿Contra quién? Contra Israel. Israel. Contra Israel. ¿Ok? Ok. Por eso, luego vamos a ver más adelante que Jesús le dice a los apóstoles: no agarren nada, no lleven dinero, no lleven agua, no lleven nada, sino que en cada casa yo me voy a encargar de que ustedes coman y beban, porque no hay tiempo. Se están cumpliendo las profecías. ¿Sí? Ahora, el reino, ¿sí? La llegada del reino está ligado ¿con qué? Con juicio, con salvación y juicio. Anoche lo vimos, ¿sí? Y también lo hemos estado viendo en Juan con los pastores. Va a salvar, pero también va a hacer juicio con los pastores malvados. ¿Quiénes son los pastores malvados? Los de Israel. Los líderes. Los líderes que religiosos. administraban el templo y ellos gobernaban todo Israel. ¿Sí? Oh. No, yo. Todavía no. Ahora, fíjense. Vamos a ir a Daniel. Porque si no entendemos Daniel, no entendemos nada de lo que estamos leyendo. Wow, está difícil. ¿Sí? No entiendo. Y lo tenemos que ver porque si queremos avanzar en Mateo, lo tenemos que ver. Escucha, aunque no lo entiendan totalmente ahorita, conforme nosotros vayamos avanzando, se nos va a ir acostumbrando nuestro oído y nuestra mente. ¿Sí? Y se nos va a ir siendo más fácil y más fácil. ¿Daniel qué? Daniel 7. Ahora, el libro de Daniel se escribió en los tiempos
cuando el reino de Judá había sido o había caído ante Babilonia. ¿Sí? Ahí se escribe en esos momentos el libro de Daniel. ¿Sí? Entonces está en cautiverio en Babilonia. Y hay una profecía en Jeremías de 70 años que iban a estar en cautiverio 70 años. ¿Sí? Y Daniel piensa, ¿sí? Piensa en las profecías que tiene, que se refiere a Jeremías, pero no. ¿Sí? ¿Por qué? Escuchen, Daniel cuando estaba escribiendo este libro, Daniel tenía en sus manos el libro de Jeremías y estaba tratando de comprender el libro de Jeremías. ¿Ok? Por eso es el tiempo, porque Jeremías profetizó ese cautiverio. Les estoy dando el contexto de Daniel para poder entrar en el libro. ¿Sí? Entonces, el libro de Daniel está en la caída de Judá ante Babilonia. Sí, podemos ver en el capítulo 1 donde Daniel y sus amigos no quieren comer los que el rey le da. Sí, todo eso. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Sí? Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Por qué estamos en Daniel? Para entender cuál es el reino que había llegado. El sueño de Daniel. El sueño de Nabucodonosor. Sí, ahora, ese sueño que tiene Nabucodonosor no solamente es un sueño, es una profecía. ¿Sí? De lo que iba a pasar, exacto. Y luego Nabucodonosor sueña y quien no entiende la profecía, él no sabe que es una profecía, pero él quiere entenderlo. Y llega Daniel y Dios le da el mismo sueño a Daniel para que interprete el mismo sueño de Nabucodonosor. O sea que Nabucodonosor soñó y Daniel soñó lo mismo. Pero uno tenía la pregunta y el otro la respuesta. Exacto. Uno soñó y el otro soñó para que ese sueño fuera revelado o esa profecía. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Sí? Como que se confirmó. Poco a poco. Con el otro lo Okay. pasó. Nabucodonosor soñó, Daniel soñó, pero al mismo tiempo Daniel recibió qué significaba ese sueño. Es una mentira que si yo sueño algo, alguien lo tiene que interpretar. No, el sueño que estamos viendo aquí era una profecía. Para dos. Una profecía. Y vamos a ver que esa profecía está ligado al Mesías. Y ese sueño está ligado al Mesías. Y ese sueño es el reino que se estaba cumpliendo en los tiempos de los apóstoles. ¿Sí? Se cumplió. Hoy en día soñé, pero no me importa. Porque los sueños que estaban en la Biblia eran hacia el Mesías. Nada Sí. que ver. Hacia el Mesías. Voy a leer Daniel 2:1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Sí? ¿Quién le dio ese sueño al rey? Dios. Y se perturbó y se le fue el sueño. ¿Ok? En el 2.29, vamos a pasarnos al 2, no puedo leer todo, si no nunca vamos a salir, ¿sí? Sí. En el 2.29 dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser
en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Escuchen, aquí en el capítulo 2, versículo 29, el que está hablando, ¿quién es? Es Daniel. Sí, y Daniel ya le está empezando a explicar al rey qué era ese sueño. Y Daniel, escuchen lo que dice. Sí. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Lo que significa es que Nabucodonosor estaba preocupado por el futuro de Babilonia. ¿Sí? Y Dios le da la respuesta del futuro de Babilonia. Y no solamente el futuro de Babilonia, sino el futuro de los medos y persas, el futuro de los griegos, el futuro de los romanos. En ese mismo sueño. Ahora, vamos a entrar. ¿Alguien sabe qué soñó ahí Nabucodonosor? No, yo no me acuerdo. Ahí Nabucodonosor soñó una estatua, la famosísima estatua. De bronce, La cabeza de oro, el pecho de plata, de hierro, las piernas de bronce. de barro. Y vi una piedrecita, no cortada, sino cortada por la mano de Dios, y destruyó Esa la estatua. estatua. Una piedrecita. Y nosotros, cuando entendamos esta profecía, vamos a entender cuál es el reino de los cielos que había llegado. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. El 44 dice, 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino Que no será jamás destruido. un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. ¿Sí? El 45 dice, de la manera que vistes que el monte fue cortada una piedra, no con mano, La cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Ahora, fíjense, dice aquí, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Eso no con mano es no con mano humana. No fue formada con mano humana, sino con mano divina, ¿sí? La cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. Todos esos materiales, ¿qué son? Esta es la expresión. Son reinos. ¿Sí? Cada material representa un reino. ¿Por qué? ¿Cómo sé? ¿De dónde me lo saqué? Lo acabamos de leer. Que los voy a leer. De la manga. Y escuchen en el 44. Y lean conmigo el 44, dice. Y en los días de estos reyes, ¿qué reyes? Los reyes que representaban cada reino. ¿Y cuáles son los reinos? El oro, la plata, el bronce, todos ellos. Dice, y en los tiempos de estos reyes, el Dios levantará un reino. Entonces todo lo que estamos leyendo aquí es referencia a reyes y reinos. Y en aquellos tiempos levantará un reino Dios. Id y predicad que el reino de los cielos ha llegado.
se estaba cumpliendo la profecía. Amén. ¿Sí? Amén. Ahora, dice, el bronce, el barro, la plata, el oro. Ahí Daniel le está dando la respuesta. ¿Sí? Tú te preocupas por Babilonia, Dios no te dio nada más el Babilonia. La cabeza eres tú, el oro eres tú. ¿Sí? Y después de ti vendrán reinos. Pero a lo último, ¿sí?, todos los reinos serán destruidos. ¿Por quién? Por la piedrecita que no fue cortada por mano humana. Viene la piedra del cielo y le pegan en el pie a la estatua y todos los reinos Se cayeron. Se caen. se caen. ¿Qué reino iban a predicar los apóstoles en Mateo 10? El reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Cuál es ese reino? El reinado de Cristo. La piedrecita que había llegado del cielo. ¿A qué? A destruir todos los reinos. Y después de ese reino, ningún reino se va a levantar. Prevalecerá. Este reino va a ser eterno. ¿Sí? Amén. Nosotros estamos viviendo ¿dónde? En el En el reino. reino. Porque ya no hay un rey que gobierna toda la tierra. Babilonia gobernaba a todas las naciones. Roma gobernaba a todas las naciones. Y los hijos se tenían que someter, los hijos de Dios se tenían que someter a esas naciones. Tenemos que ir a Roma. Tenemos que ir a conocerlo. Bien, Ya de Ahora. hermoso ya. vamos a regresar al 2:34. Daniel 2:34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Hoy Cristo. se conoce a Cristo ¿Ven? en todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Ese reino llegó en los tiempos de los apóstoles. ¿Sí? Por eso cuando fuimos a Mateo 24 dice, el que lea entienda lo que está escrito en Daniel. Pero como no entendemos Daniel, Pues no entiendo. no entendemos lo que Cristo está diciendo. Id y predicad a todos que el reino de los cielos ha llegado. ¿Ven? Amén. El reino, el Mesías, el Cristo. Jesús. Daniel 7. Ahora, nosotros lo que acabamos de ver es la visión o el sueño de Nabucodonosor. ¿Sí? Amén. La visión. O el sueño, la profecía que Dios le dio. ¿Y qué sueña Nabucodonosor? Una estatua. Una estatua con metales. ¿Sí? ¿Y esos metales qué representan? Los reinos. 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 Entonces, ¿qué estamos leyendo en Daniel? Reinos. Reyes. Fíjense, Daniel 7 que dice, visión de las 4 bestias. En Daniel 7. Sí. Otros reinos. ¿Sí? Les voy a leer un poquito de Daniel. Sí. ¿Sí? Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató
lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y empieza Daniel, bestia tras bestia tras bestia, y como una bestia, ¿sí? Era poderosa, y luego llega otra bestia, pero mata a la bestia. Y luego llega otra bestia y mata a la otra bestia. ¿Sí? Si Daniel, ¿sí? en la visión de Nabucodonosor, tiene un sueño y los reinos son representados con oro, plata, bronce, barro. ¿Y son qué? Reinos. ¿Sí? Daniel 7 es otra profecía, pero más explícita, de la estatua. Pero ahora no representa los reinos con oro, plata ni bronce, sino los empieza a representar con bestias. O sea que 4 bestias son 4 reinos. Pero más poderosos. Son los mismos reinos. los mismos reinos de la estatua, Babilonia, ¿no? meros y persas, griegos y romanos. O sea, el oro, la plata, el bronce y el barro son las 4 potencias que son las 4 Oro, bestias. Babilonia. Plata, Son los mismos. meros y persas. Los meros y persas destruyeron Babilonia. ¿Sí? Después de los meros y persas llegó, ¿sí?, el bronce, que es Grecia o los griegos. Los griegos destruyeron a los meros y los persas. Y luego los romanos. Y luego los romanos. Los Destruyeron romanos a los griegos. destruyeron a los griegos o conquistaron a los griegos. Ahora fíjense cómo después de los 4 reinos iba a llegar una piedrecita del cielo y iba a destruir a ¿quiénes? A los 4 reinos. Principalmente a Roma, y después que cayera Roma iba a caer Grecia, y todas esas culturas iban a caer, que se fueron juntando. Fueron derrumbando. Ahora, cuando dice Cristo, id y predicad el reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que está escrito en Daniel, ya. que entienda de qué está hablando Mateo y los evangelios. De Jesús. Que se acercaba la destrucción o la Que se caída acercaba de las la potencias. destrucción, ¿sí?, de todos esos reinos, y que solamente iba a prevalecer un reino, Cristo. El de él. el de él. ¿Sí? Gloria a Dios. El de él. Luego vamos a entrar, ¿sí? Nosotros entendemos, con la primera profecía de Nabucodonosor, entendemos el reino de los cielos. Pero también leímos la llegada del Hijo del Hombre, que también está en Daniel, con las 4 bestias. Nosotros entendemos lo que está en Apocalipsis. Pero si vamos a Apocalipsis y no entendemos las profecías, ¿Qué van a decir? ¿qué voy a entender? Nada. Nada. Entonces voy a empezar a ¿qué? Inventar. A inventar. ¿Sí? El miércoles vamos a ver ya literalmente la profecía de Nabucodonosor, cómo lo describe. Y vamos a ver que ya teniendo este contexto de entrada, vamos a entender el sueño de Nabucodonosor, la estatua, los reinos. Y es más fácil. ¿Sí? Amén. Ahora, dice, yendo y predicar el reino de los cielos se ha acercado. 10, otra vez, Mateo 10. 17. ¿De qué reino está hablando aquí Cristo?
De su reino. de su reino, el reino de, de su Cristo. reino. Sí. Gloria a Dios. Nosotros empezamos a entender el contexto. Ahora,